Hablando de los géneros literarios, los géneros periodísticos pueden circunscribirse y ser muy valiosos por sí mismos. Es decir, el periodismo es la intención de acudir a testimonios, de acudir a testigos de un fenómeno real y luego compartirlo. Pueden utilizarse recursos similares al cuento, similares a la poesía. El nuevo periodismo utiliza un lenguaje muy literario, pero necesitamos nosotros saber en qué consisten los géneros literarios para poder aportar a ellos. Los géneros literarios primordialmente son la nota periodística, luego la crónica, la columna de opinión y el reportaje. Una nota periodística es lo que nosotros identificamos tal cual como una noticia de un periódico, de un noticiero, y que es más que simplemente un chismorreo de redes sociales, porque hay una lógica en la construcción de la noticia. La noticia tiene que decirme 5 cosas. Piensen ustedes en una hidra imaginaria con 5 cabezas. Tiene que decirme en la noticia quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Eso es lo que hace la diferencia de un chisme cualquiera de algo que ocurrió y una verdadera nota periodística editorial, donde nos van a decir a qué persona le ocurrió, en qué momento estaba, por qué se dio esa circunstancia, en qué momento fue, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Además de eso, la redacción de una nota periodística funciona en pirámide. Se comienza diciendo lo más importante para después abundar en los antecedentes. Entonces, si nosotros sabemos que en 2020 los mediadores de lectura de este país están salvando a nuestra nación un lector cada vez, esa es la noticia. Cómo los voluntarios extraordinarios de la mediación lectora están salvando a nuestro país un lector por ocasión, por persona. Esa es la noticia. Y luego se despliega la pirámide y podemos saber el programa Salas de Lectura tiene 25 años de haber existido. Tenemos cerca de 4,000 salas de lectura y también hay un nuevo formato de clubes de lectura en donde pueden sumarse las normales y ya entramos en la pirámide de la información. Pero primero está el dato más importante, ¿no? ¿Quién falleció? ¿A quién le dieron el cargo? ¿Qué película acaba de aparecer? ¿Qué escándalo romántico de los famosos? ¿Quién ganó en el fútbol? Nosotros, antes de saber si faulearon o no, queremos saber cuál fue el marcador. Y saber el marcador es el inicio de la pirámide, de lo más importante, de la nota informativa. El segundo género literario, periodístico, la crónica. La crónica tiene unas raíces ancestrales. La crónica es un testigo de la noticia, nos va contando poco a poco y pormenorizadamente cómo se dieron las cosas de una manera cronológica. Esto es exactamente igual a cuando alguien de la familia o alguien en la cola de las tortillas les platica algo que pasó. No, pues es que yo estaba y vi un choque y llegó mi mamá. Es decir, consignar las cosas en orden y como se fueron dando es lo que nosotros conocemos como crónica. ¿Cuál es la diferencia entre eso y un cuento? Primero, el cuento tiene personajes imaginarios. La crónica es real. Segundo, el cuento o la novela tiene un objetivo de llegar a un tipo de final. En la crónica, aunque voy a ponerle punto en algún momento, yo puedo detenerme o no detenerme sin estar pensando en si va a terminar bien o terminar mal, que también puede ser el juicio. Pero lo que quiero decir es que si yo empiezo a contar en una crónica deportiva el partido, que fue ocurriendo a lo largo del partido, yo no puedo decir que faulearon a un jugador cerca de terminar el partido, porque lo que necesitamos es que quien me lea vaya conociendo el partido como se fue dando.
Si vamos a contar qué ocurrió en una manifestación y es una crónica, entonces vamos a contar cómo se juntaron al pie del monumento de la independencia, cómo se fueron juntando los contingentes, cómo hubo provocadores, no hubo provocadores, cuáles eran las consignas, llegaron al Zócalo, no llegaron al Zócalo, cuál fue la reacción de la gente, era animosa, no era animosa, las fuerzas de seguridad que hicieron, y entonces vamos pormenorizadamente sabiendo qué fue ocurriendo en la crónica de una marcha, en una crónica periodística, en una crónica futbolística o en una crónica de un acontecimiento noticioso importante. Si de pronto nosotros sabemos que aparece en unos trabajos de albañilería una obra arqueológica, y esa obra arqueológica puede ser como el Templo Mayor, entonces vamos a contar cómo estaban los albañiles trabajando hasta el momento de la mañana en el que toparon con unas piedras, fueron corriendo por unos expertos que después de barrer descubrieron que estaban ante la Coyolxauhqui, de donde después de que se hacían los sacrificios humanos en el Templo Mayor, en el Templo de Tlaloc, se aventaba el cuerpo que rodaba, se rompía y luego se cortaba en partes sobre ese gran bloque. ¡Oh! Hay una línea cronológica. Esa es la crónica. Llevamos entonces la nota informativa. Tenemos entonces también la crónica y luego la columna de opinión. La columna de opinión se parece mucho a lo que pudiéramos decir del ensayo, que es una opinión informada. Pero cuando en un ensayo nosotros necesitamos las fuentes, los libros o las páginas de internet o los testimonios para estar absolutamente seguros que cuando yo hablo de algo en un ensayo de medicina, de ciencia o de política, estos expertos avalan mi opinión, en una columna de opinión yo no tengo que poner citas. Se considera que el columnista que está siendo invitado a participar en un medio de opinión es una persona suficientemente cabal como para que nos importe su opinión. Y entonces nos acercamos a leer la columna de Lorenzo Meyer, de Patterson, de Ackerman, de Julio Astillero, independientemente de si se está de acuerdo o no, siempre con el maestro Meyer, un servidor al menos, independientemente de si se está de acuerdo o no, acudimos a esas opiniones porque son líderes de opinión de cosas que nosotros no necesitamos que nos comprueben, porque su trayectoria los avala. Entonces, teniendo la nota informativa, teniendo la crónica y teniendo a la columna de opinión, está el otro género literario que los engloba a todos. Sería el equivalente de la novela que en los géneros literarios de imaginación puede juntar poesía y teatro y ensayo en el término de la imaginación. En el término de la no ficción, nos encontramos nosotros con el reportaje. Y un reportaje que hace tomar una nota informativa e investigarla a fondo. No te quedaste nada más con el momento, los testimonios nos dieron para muchas páginas. Entonces tenemos los libros de Carmen Aristegui, por ejemplo, que están dedicados a un tema específicamente. Y entonces, estos libros son una nota periodística bastante extensa al que se le han integrado también posibles crónicas de acontecimientos y donde muy probablemente tendremos al periodista como un líder de opinión de una columna periodística participando y donde insertamos al último de los géneros literarios que digamos que también es uno de los más ocurridos, la entrevista. La entrevista es un testigo de la noticia, una noticia que puede ser nota roja, que puede ser cultural, que puede ser ecológica, que puede ser cualquier cosa de interés público. Tenemos a la persona, al testigo de la noticia y el entrevistador le hace unas preguntas sin que el entrevistador sea importante nunca y se busca decir las preguntas claves para que el testimonio de la estrella del cine, del político, del literato, del que vio el choque, en 3, 4, 5, las preguntas que sean, pueda brillar el testimonio de la persona.
Estas entrevistas, por supuesto, son importantísimas a la hora de componer un reportaje con la nota informativa, con la crónica, con la opinión del columnista, del escritor y la entrevista. Todo esto conjunta un reportaje periodístico serio, pero cualquiera de estos son géneros a los que uno puede dedicarse en lo que se le llama la no ficción. Cierro diciendo que a mediados del siglo XX se procuró que este género, que puede ser muy pragmático, tuviera una vertiente literaria. Y entonces sí, hablemos de un acontecimiento real y cómo se fue dando, pero digámoslo del modo más efectivo literariamente, y ahí tenemos a Sangre Fría de Truman Capote, que es una novela de acontecimientos perfectamente reales y de una investigación periodística donde el escritor se volvió parte de la investigación, dicho sea de paso. Tenemos a Tom Wolfe también como otro de los representantes norteamericanos de lo que se llamó el nuevo periodismo o la búsqueda literaria de escribir periodismo. Y aquí en México, Vicente Leñero como una de las claves de este periodismo literario, o internacionalmente Kapuczynski. Busquen a Kapuczynski si les interesa a ustedes el nuevo periodismo, si les interesa a ustedes los géneros periodísticos. Y yo sé que sí.